Bien, pues continuamos en Noticias 24. Le comentábamos que avanza en el Congreso el proyecto de ley que establece test de drogas para diputados y diputadas. Las pruebas serían aleatorias, obligatorias cada 6 meses. Se harán sorteos. Para hablar de este otro tema nos acompaña la diputada independiente Ana María Gasmuri. Diputada, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Iván. Bienvenida. Buenas ¿Qué tal? tardes, muy bien, gracias. Solo aclarar, no es un proyecto de ley, esto es solamente un reglamento. Es el reglamento. Eso para dejarlo claro, sí. Ahora, diputada, bueno, hay posiciones bien encontradas frente a esta materia que se va a tratar en este reglamento. Primero que nada, está la eventual vulneración de la privacidad de las personas que tengan que hacer obligatorio este test. Pero por otra parte, su calidad de funcionarios públicos y de autoridades también uno diría, bueno, ¿es relevante o no es relevante? ¿Qué posición tiene usted? Bueno, por supuesto yo pienso que este proyecto va en la dirección equivocada. El enfoque desde el cual se plantea va en la dirección equivocada, va justamente en un paradigma que el mundo va abandonando, que es el paradigma de la estigmatización, de la criminalización, del escarnio público incluso a quienes son usuarios de sustancias. Parte también de presupuestos equivocados en el sentido de asociar que cualquier usuario de alguna sustancia es un usuario problemático. Eso sería equivalente a pensar que cualquier persona que usa alcohol eventualmente sea un alcohólico. Entonces, parte de presupuestos errados, ¿no? Porque finalmente, si hacemos un poco de historia de cómo surge esta idea, digamos, de este reglamento, que esto se aprobó en la ley de presupuesto, pasó bastante como por el lado, fue una cosa media curiosa, tenía el foco puesto en la necesidad de descubrir los vínculos, los potenciales vínculos entre parlamentarios y las redes de narcotráfico, que es una preocupación válida, Iván, en los tiempos que corren. Hoy día la corrupción que existe, el narco ha penetrado efectivamente los diferentes estamentos, entonces por lo tanto es una preocupación que yo también comparto. Sí, pero disculpe. Me parece que la manera de encararlo es distinta y no vulnerando principios esenciales, ¿no? De alguna manera esto llega a ser inconstitucional, incluso con la Constitución actual, ¿no? Se vulneran derechos esenciales. Por el tema de los vínculos narcos, diputada, por el tema de los vínculos narcos efectivamente había razones de sobra, incluso hay un alcalde que terminó detenido, preso, imputado, precisamente, no por este tema, no por otras irregularidades, pero la vinculación era bastante obvia, ¿no? Pero en el caso, usted decía, por ejemplo, hace una comparación que me parece que es interesante explorar esa línea. Usted decía, no toda la persona que consume drogas debe ser problemática. Evidentemente, no todas las personas que consumen alcohol son alcohólicas, por supuesto. Pero hay una inhabilidad evidente entre beber y manejar. Y es por eso que a uno le hacen alcotest y efectivamente uno dice, no tiene que subirse a un volante, detrás de un volante si ha consumido alcohol. Hay una inhabilidad. Lo mismo sucede, Sí, por eso. con otras Y hay sustancias. una inhabilidad, por ejemplo, entre una persona que va a legislar y el consumo de drogas, porque uno esperaría que cuando una persona va a legislar esté con todos sus sentidos en buenas condiciones. Absolutamente de acuerdo. Entonces, ¿de qué manera entonces uno podría también prever que eventualmente haya parlamentarios que consuman drogas de manera recreativa en sus espacios privados, pero que no lleguen drogados a legislar, pues? Totalmente. Entonces aquí tocamos dos ámbitos, vamos por partes, ¿cierto? Uno que tiene que ver justamente con el estado en que tiene que estar un parlamentario, un funcionario público, quien fuere para desempeñar su trabajo, ¿no? Y por eso nada tiene que ver los usos que se hagan en espacios privados, en tiempos de recreación, con aquellos que se ejercen o que se hacen en espacios de trabajo. Entonces ahí lo que tenemos que evaluar es más bien el desempeño, ¿no? Cuando tenemos a alguien que efectivamente vemos que no es capaz de desempeñar sus funciones, que falla en cumplir con su trabajo en cualquier ámbito, ahí tenemos una alerta. Pero ojo, Iván, una alerta desde el punto de vista sanitario, no para estigmatizar, porque cuando una persona tiene un consumo problemático de sustancias, cuando una persona que bebe alcohol tiene un problema de alcoholismo, lo que requiere es ser ayudado, ser apoyado sanitariamente y no ser expuesto en la plaza pública. Entonces, el problema sanitario hay que atenderlo desde una perspectiva sanitaria, pero recordemos que en promedio, y estas son cifras oficiales, ¿cierto?, a nivel mundial, que de todo el uso de sustancias, solamente el 9% de la población llega a desarrollar un potencial consumo problemático. O sea, tenemos una inmensa mayoría, ¿cierto?, que ejerce consumo responsable. Otro punto importante, Iván, para tener claro, es que aquí se parte de un presupuesto errado, porque en Chile está despenalizado el consumo de todas las sustancias. En Chile no está penalizado el uso personal, está penalizado el tráfico. Por lo tanto, aquí hace una alusión a la ley 20.000 de aquellas sustancias que estén utilizadas sin la debida autorización, pero en la ley 20.000, cuando se habla de la debida autorización, se refiere a la autorización para cultivos agrícolas con fines industriales. Entonces están confundiendo algo. En Chile no requerimos una debida autorización para poder utilizar esta sustancia. Entonces ahí tenemos un problema. Y con el problema del narco, Iván, para terminar, que me parece que aquí es lo más importante, aquí hay que seguir la ruta del dinero. Yo te recuerdo, Pablo Escobar, gran traficante, ¿cierto?, no consumía ninguna sustancia.
en general los grandes jefes y redes del no son narco no son consumidores. usuarios ellos mismos. Entonces, aquí hay que seguir la ruta del dinero, si realmente queremos, y me parece que es la dirección correcta, porque en Chile no podemos seguir tolerando el avance de la toma de nuestro territorio narcotráfico. Y por eso, Iván, tan importante, la semana pasada lanzamos la bancada transversal Regulación por la Paz, compuesta por más de 50 parlamentarias y parlamentarios, que estamos comprometidos con un cambio en la política de drogas, Diputada, justamente para arrebatarle el mercado al narcotráfico. Hoy día le inyectamos $1 millón diarios directamente al narcotráfico con las 3 principales sustancias, y por otro lado, para terminar con la vulneración de derechos humanos de los usuarios y usuarios de nuestro. Diputada, sí, usted nombra los casos que son extremos, evidentemente, y uno recuerda cómo el narco ha penetrado en algunas municipalidades de nuestro país. El alcalde Aguilera, sin ir más lejos, tenía una cantidad de asesores bien relevantes que estaban involucrados en casos directamente relacionados con narcotráfico, no con otra cosa, narcotráfico. También usted señala que si se detectara algún parlamentario que tuviera un problema de inasistencia o que no estuviera en condiciones, claro, pero es una persona que tiene un consumo problemático de drogas, ¿no? Una persona que finalmente es un drogadicto. Pero yo le pregunto en una situación más normal, porque si usted como actriz consume droga, por decirle algo, a mí me da lo mismo. Y no es de interés público si usted en su tiempo libre consume droga, ¿a quién le puede importar? Si yo como periodista el fin de semana y no tengo que trabajar, llegara a consumir droga, ¿a quién le importa más que a mí y a mi entorno? Pero si usted llegara a legislar drogada o bajo los efectos de las drogas, sin ser una persona que sea drogadicta. Pero, ojo, pero mira lo que tú acabas de decir. Pero solo para terminar la idea. Por ejemplo, si usted llegara, por ejemplo, un momento que hay que realizar una votación relevante y usted llegara habiéndose fumado un par de pitos, por decirle algo. Evidentemente sus facultades cognitivas están bajo la influencia de un psicótropo, de una droga. La marihuana es una droga. Entonces, eso no corresponde, igual como no correspondería llegar a legislar bajo los efectos del alcohol. Por eso existe el alcotest para prevenir y detectar a las personas que consumen alcohol y están manejando. Y por eso le pregunto, ¿no debiera existir alguna manera de también fiscalizar que los legisladores no consuman drogas cuando están legislando? Cuando están en su casa el fin de semana y no hay semana y tal, que hagan lo que quieran. Totalmente, el problema, yo estoy de acuerdo contigo, Iván, el problema que tenemos es que en un test de droga no te dice la fecha, te da positivo, pero no dice, fíjese que este consumo fue durante el fin de semana o fue durante la semana, entonces eso es muy difícil de lograr. El alcohol, por ejemplo, es de lo que se va más rápido de la sangre, por lo tanto, en 48 horas ya no quedan trazas del alcohol en la sangre, distintas con sustancias que incluso pueden estar 3, 4, 5, 6 meses. Entonces te fijas que tampoco esta herramienta, y este es un tema súper importante porque fíjate que ya ha tenido que ver no solo en Chile, en otras partes del mundo, con la situación de, que me parece correcta, cuando se controla a los conductores, se le hace un narcotest. El problema es que si tú das positivo para cannabis, eso puede ser el cannabis que consumiste hace 3 semanas, hace una semana, puede ser el cannabis que compraste en la farmacia, porque el cannabis con THC, el aceite de cannabis con THC, es absolutamente legal en Chile, es un uso médico reconocido, se vende en la farmacia y por lo tanto alguna persona que estuviera usando ese fármaco daría positivo también a cannabis. Entonces te das cuenta que tenemos ese problema y por eso más bien hay que fijarse en el desempeño, en el actuar, y si vemos que hay un problema sanitario, prestarle ayuda que corresponde, pero multarla, una multa económica, ¿cuál es el aspecto terapéutico que vemos aquí? No tiene mucho sentido. Por otro lado, sí, diputada, y usted nos ve, lo que pasa es que, claro, efectivamente usted plantea, en el caso que es extremo, evidentemente, si uno ve un compañero de trabajo, un parlamentario, lo mismo, una autoridad, un compañero de trabajo que está faltando a sus funciones, que está teniendo ausentismo laboral, que tiene un problema de consumo problemático, es un tema sanitario, obviamente que lo es. Yo le pregunto, ¿usted ve alguna inhabilidad o alguna complicación entre una persona que consume drogas y una persona que legisla? ¿Puede darse? Porque, salvo el caso de la marihuana, que usted podría tener una planta en su casa para consumo privado, otros tipos de drogas, si usted quiere, por decirle, consumir cocaína, por decir un caso concreto, usted tiene que entrar en contacto con un delincuente, con un narcotraficante. Uno no va a la farmacia a comprar cocaína, ni tampoco planta, no sé, la hoja de coca y después la procesa. Si usted quiere cocaína, va donde un narco. Y un parlamentario que tenga relación con un narco, con un dealer, con alguien que le vende, evidentemente está expuesto y es una persona que tiene una posición política. Si yo consumo cocaína, estoy expuesto a ser desde extorsionado por mi función pública, una autoridad, imagínese un parlamentario consumiendo cocaína. ¿Quién se la vendió? ¿De quién depende? Económicamente, ¿cómo está esa persona? Entonces allí sí es relevante saberlo. Porque si usted consume un pito de marihuana, incluso usted me podría decir, ¿sabe que tengo una planta en mi casa? ¿A quién le importa que tenga una planta en su casa? Pero si usted consume cocaína,
Si usted sí. consume cocaína ya es distinto, porque se la compró a un narco, o a un dealer, o a un narco... Totalmente, totalmente. Yo estoy tan de acuerdo contigo. Y esto finalmente es el resultado de la prohibición, ¿cierto? Mira, haciendo un poco de historia, Iván, si nos vamos a lo que fue más allá de estos últimos 60 años de guerra a las drogas y de prohibición, antiguamente lo que se perseguía, lo que se castigaba, era la adulteración de las drogas, ¿no? Y no su venta o su comercialización, sino que la adulteración, porque la verdad es que la mayoría de las drogas que conocemos y que hoy día las consideramos peligrosas, en su estado más puro y original, no tienen la peligrosidad que reviste al ser adulterada justamente por el narcotráfico. Entonces, La cocaína... finalmente, fíjate que, pero por supuesto, Pero la la cocaína, cocaína, yo no puedo estar muy desinformado, diputada, pero yo no sé en qué estado la cocaína no es peligrosa ni dañina para la salud de las personas. Evidentemente, fíjese, Iván, si usted finalmente consume crack, o no tengo idea, o como no, dicen por en la jerga, la supuesto. patean, no tengo idea, o que evidentemente mientras más intervención haya, puede ser incluso, hemos visto que incluso se trata con parafina, pero la cocaína, sea la más Tremendo. refinada o la más adulterada, es una sustancia Mira, profundamente dañina. ahí es donde también hace falta mucha educación, Iván. Por supuesto que estamos hablando de sustancias que tienen un potencial riesgo, evidentemente, pero acá es cosa de revisar la historia. Es decir, no es, de verdad que no es información que esté muy lejana de poder ser encontrada. Efectivamente, los grados de pureza de la cocaína que consumen los usuarios es bajísimo, y eso, mientras menos pureza, mayor afectación de la salud. ¿Qué ocurre? Prácticamente no existe al alcance de los usuarios cocaína de alta pureza o de muy buena calidad, porque eso tiene un valor, digamos, justamente producto de la prohibición. Pero esto no pasa solo con la cocaína. Drogas como el éxtasis, como el LSD, mientras más adulterados son más peligrosas. Y Pero por en eso su en otros estado países, puro, pero diputada, perdón, en su estado puro, usted me va a decir que la cocaína es inocua, es tremendamente yo no he dicho dañina, eso, pues. Iván. Por eso le digo, o sea, Yo no, es no, no, que, no, no, no. por eso le digo, o sea, No estoy diciendo es que eso, por favor. me parece, no sé, a lo mejor, no sé si el foco es la calidad de la cocaína o el Es éxtasis, que lo que vaya a consumir. lo que te quiero demostrar, lo que te quiero decir, que la gran peligrosidad justamente de las drogas, de las sustancias, es su gran adulteración. Hoy día, por ejemplo, para uno de los problemas serios que tenemos en nuestros territorios, hoy día lo veo en mi distrito, el distrito 12, ¿cierto? Vemos realmente el drama de la pasta base. Es un drama la pasta base. Realmente es una tragedia lo que ocurre en nuestras poblaciones con la pasta base, porque este desecho. Entonces, estos desechos de otras drogas realmente son los más peligrosos de todo, los más peligrosos de todo. Entonces, entendiendo que hay sustancias más peligrosas y menos peligrosas, entendiendo que evidentemente el cannabis no está en esa categoría, yo insisto que igual la postura no es criminalizar, sí investigar los vínculos con los narcos, absolutamente, Iván, Ya, y tú pero, tienes razón, diputada, efectivamente. avanzando en esa línea, si aquí no se trata si en el fondo tenemos que analizar la propuesta, ¿no?, de este reglamento, porque Sí. volvamos al origen de la discusión, y yo creo que quizás es bueno hacer la distinción. En Chile está despenalizado el consumo de marihuana, si es para fines particulares, ¿verdad? De todas las sustancias, todas Ya, las sustancias están despenalizadas en Chile. ya, pero usted puede en su casa tener una planta de marihuana y producir su propia marihuana y fumar su propia marihuana. Pero si usted consume éxtasis, consume cocaína, consume no tengo tucio, lo que se le quiera, eso ya usted la pone en contacto con un delincuente. Entonces, Efectivamente, como me parece que es importante que la ciudadanía sepa, no si un parlamentario fuma marihuana, porque el punto ya está hecho, ¿no? Puede tener una planta de marihuana en su casa y da lo mismo. Pero si el parlamentario consume coca, ese parlamentario está en contacto con un delincuente. Y una autoridad en contacto con un delincuente, efectivamente es una autoridad que está expuesta a ser desde extorsionada en adelante. Es una persona que pierde totalmente. su independencia política. Entonces, sí es relevante saber si hay parlamentarios que consumen coca. Sí, entiendo la mirada y entiendo la peligrosidad, pero si vamos un poquito como al fondo del asunto, que tiene que ver con cómo reeducamos con una mirada de uso responsable, cómo reeducamos, porque justamente esta prohibición y esta estigmatización y esta política de droga que hemos tenido ha empujado a los usuarios a tener que vincularse con delincuentes. Y por eso en otros países incluso se avanza en legalización de otras sustancias, justamente para evitar este contacto criminógeno. Por ejemplo, y aquí también se abre otra vertiente, Iván, que es distinta, pero quiero dejarla planteada porque son cosas que se van a venir en el futuro y que vamos a tener que estar conversando. Hoy día, más allá del mal uso o el abuso que se pueda hacer de alguna sustancia, también se están redescubriendo sus usos terapéuticos medicinales. Por ejemplo, ¿a qué voy? Hoy día tenemos estudios ya y tenemos estados de Estados Unidos y otros países en que ya han descubierto y registrado y realmente comprobado el efecto terapéutico de los hongos psilocibe, por ejemplo, o del MDMA para contextos terapéuticos. Los hongos psilocibe para la depresión, la verdad es que son muy sorprendentes los últimos resultados que han tenido los estudios que se han hecho, incluso el LSD
se está usando, Iván, para pacientes terminales que están enfrentando el trance de morir. Pero en esos casos que son controlados con asistencia médica, se hace con sustancias, esa es a la que me refiero yo, de calidad terapéutica. Que es Claro, distinto. Entonces, ¿qué quiero decir con pero eso es esto? un paliativo. Que tenemos que abrir el paradigma, ¿no? Que Sí, pero tenemos que cambiar el paradigma. diputada, pero me convendrá conmigo que estamos hablando de casos terminales donde básicamente es un paliativo del dolor. No es una sustancia que a usted le vaya a permitir tener un control absoluto de su capacidad cognitiva o de su padecimiento. No, O sea, fíjate que el no LSD... tiene que ver con eso, sí. No tiene que ver, no para controlar el dolor, porque el LSD lo que hace no es controlar el dolor. ¿Sabes por qué se usa para pacientes terminales? Porque permite una mayor aceptación de su realidad, ¿cierto? De lo que están enfrentando el desafío de la muerte, una mayor facilidad de poder despedirse y cerrar sus ciclos. Tiene que ver con eso, fíjate, Iván. Ya, pero eso no tiene nada que ver con el consumo de drogas. Diputada, eso no tiene que ver con el consumo. Lo Lo que pasa es que está bien, lo que pasa es que conocemos su historia y usted ha sido una persona que ha defendido el uso de la cannabis y su trayectoria habla de aquello, pero yo le estoy hablando de una situación que es distinta. Este es un reglamento que dice, ¿es compatible que una autoridad consuma drogas? Y esa es una pregunta. ¿A usted le parece que es compatible que una autoridad llegue a legislar, que el diputado X o la diputada Z lleguen a votar o a proponer un proyecto de ley o a participar ¿Bajo el efecto de? ¿Bajo el efecto de las drogas? ¿Le parece que es compatible? Por supuesto que no, Ya, yo y creo entonces, que estamos todos de acuerdo porque si no es está- compatible. y si no es compatible, ¿cómo se verifica? Porque no es compatible que yo maneje, me suba a mi vehículo consumiendo alcohol, no es compatible. De hecho, es ilegal. Entonces, como es ilegal, hay mecanismos por los cuales la autoridad puede detenerme, fiscalizarme, decir, sopla aquí, no tengo idea, y si yo estoy conduciendo un vehículo bajo la influencia del alcohol, me voy a ir preso. ¿Cómo lo hacemos para ¿Pero qué pasa con el cannabis? ¿Pero qué pasa con el cannabis? Ya, pero es que deje el cannabis de lado por un momento porque el cannabis usted puede tener una planta en su casa. Pero, ¿me entiende? Usted podría, el tema es distinto. También produce alteración de la realidad, es obvio. Nadie va a decir que el consumo de cannabis es inocuo. Lo que te quiero decir... Pero es que lo que yo le quiero plantear es otra cosa. Llegamos a un acuerdo, diputada. ¿Es incompatible que un legislador llegue al Congreso bajo la influencia del alcohol y bajo la influencia de las drogas? Es incompatible. Por supuesto, Ya. por supuesto. Entonces, si tenemos herramientas para detectar que una persona común y corriente, un ciudadano común y corriente, no conduzca bajo la influencia del alcohol, ¿por qué no podemos tener una herramienta que a mí como ciudadano me garantice que usted como diputada no va a legislar bajo los efectos de las drogas? ¿Por qué no puedo tener yo como ciudadano esa herramienta? Ya, perfecto. Mira, aquí lo que ocurre es que a diferencia del alcohol, las otras drogas permanecen en el cuerpo mucho más tiempo. Por lo tanto, si tú le haces a un parlamentario un examen hoy día, en esta tarde, y sale positivo, eso no quiere decir que hoy día trabajó bajo la influencia de esa sustancia, no lo podemos determinar, porque podría estar dando positivo a un consumo de hace 15 días. Ya, pero usted estaría disponible para otras drogas que, perdón, usted estaría, en función del tiempo, porque efectivamente es muy distinto el consumo recreativo, y uno lo entiende, y los que estén por esa tesis, bienvenido sea, y el que se quiera tomar un trago en la casa hasta quedar curado, ya también es cosa de él, pero al día siguiente si tiene que trabajar es otra cosa. Y le voy a decirte con el punto, si yo quiero beber alcohol, voy a la botillería, me compro una botella de vino, y si me quiero curar, me curo el fin de semana y es cosa mía. Pero si yo quiero consumir otra droga, voy a tener que estar en contacto con un delincuente. Y yo no quiero que un parlamentario esté en contacto con un narcotraficante porque efectivamente es una autoridad que pierde independencia, es una autoridad que está expuesta, es una autoridad que es vulnerable. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿cómo se hace? Porque una cosa es la marihuana, ya, la marihuana. Podríamos decir, lo usa recreacionalmente, puede tener su plantita en la casa. Todas las otras drogas usted no puede tener una plantación, usted no puede tener para procesar cocaína en su casa, diputada. Usted no debiera tener éxtasis en su casa, diputada, porque si lo tiene, yo le preguntaría a quién se lo compró. Y evidentemente no se lo compró en la farmacia de la esquina, se lo compró un delincuente. Entonces, para las otras drogas que sí necesariamente pasan por el tráfico, ¿no le parece a usted adecuado que las autoridades tengan que dar cuenta de aquello? ¿O a usted le parece bien que un diputado consuma éxtasis? A ver, yo de nuevo, si lo hace en el ámbito de su privacidad... ¿Ya que se lo compró, pues, Iván, diputada? ¿Ya que se lo ¿cómo? compró, pues, diputada? Bueno, sí, es por supuesto que son los grandes desafíos que nos deja la prohibición. Y entonces... también, por supuesto que sí, pero de nuevo, me parece que la manera del escarnio público o de la multa económica, dime tú, Iván, ¿en qué soluciona esto que el diputado que eso ocurra se le multa económicamente? No, la multa, En el fondo, no, diputada, a mí la multa me parece una tontera de marca Por eso te mayor. digo, ¿cuál es el foco? Como que No, se si pierde el foco. la multa estamos de acuerdo que es una tontera de marca mayor. Yo creo que el punto está aquí en efectivamente lo inconveniente que es que un parlamentario, primero, y yo creo que es el acuerdo que tenemos usted y yo, en el sentido de que no es conveniente que una persona vaya a legislar estando bajo la ingesta de algún tipo de droga, sea cual sea, desde alcohol para arriba y para abajo da lo mismo. Y el punto, y aquí es donde no tenemos acuerdo, porque si usted va a fumar marihuana, yo entiendo que además puede tenerlo en su casa, da lo mismo,
Pero todas las otras drogas la pone usted en contacto con delincuentes y yo creo que parlamentarios en contacto con delincuentes es algo que es un peligro enorme para la democracia. Yo no sé si usted estará, no sé si está de acuerdo con eso, pero yo creo que sí, y frente a eso debería haber, creo yo, y esta es una opinión, una herramienta que evite que parlamentarios estén en contacto con narcotraficantes o microtraficantes o el dealer que sea. Creo que esta no es la herramienta apropiada. Yo más bien creo en seguir la ruta del dinero. Incluso yo propondría, no solo para el que salga sorteado, que se abran las cuentas bancarias como muestra transparencia de todas y todos los parlamentarios. Esa es la manera más eficaz, Iván, que tenemos de determinar si hay alguna vinculación con el narcotráfico. Y la verdad es que cuando se incorporó esta indicación de abrir las cuentas bancarias, hubo muchos que se pusieron muy nerviosos con este proyecto, como que ya cambió, les dejó de gustar tanto, les gustaba mucho y les dejó de gustar cuando se puso esto de abrir las cuentas bancarias. ¿Y por qué se pone nervioso? Porque usted cree, porque usted... lo que pasa es que ahí me recuerda a acusaciones antiguas. Aquí hay gente que consume droga y se dispara la bandada y uno dice... No. Yo no digo estoy hablando de los vínculos con el narcotráfico. Por eso usted vio autoridades poniéndose nerviosos frente a eso. Mire, yo no sé, porque cuando se abre el secreto bancario se puede encontrar otras cosas. Yo no sé si se pone nervioso por vínculo con las drogas o con otras cosas. No, pero como lo dice en el contexto de esta conversación que estamos hablando de los vínculos con narcotraficantes. Claro, pero es que, porque en este contexto, digamos que se plantea también que se sortee el abrir las cuentas bancarias, pero aleatoriamente. ¿Yo qué planteo? Que lo hagamos universal, para todos, en vez de que sea aleatorio, que sea para todos, ¿no? Y que así vamos despejando. Entonces, pero en el fondo de esto, fíjate que cuando tenemos un programa presidencial comprometido con la legalización del uso adulto del cannabis, terminar con la persecución de los usos personales y sus actos preparatorios, cuando tenemos una nueva mirada basada en derechos humanos, en el cuidado, en la compasión, estos temas y los problemas sanitarios de quienes desgraciadamente tienen consumos problemáticos deben ser atendidos desde una mirada sanitaria y acompañar, y no en el escarnio y la quema de brujas en la plaza pública. Eso yo creo que es sumamente importante. Para mí, tú comprenderás con toda la lucha tantos años, Iván, porque se respeten a los usuarios y usuarias, particularmente de cannabis en mi país. Yo no tengo ningún reparo en decir que por supuesto que yo cultivo mis plantas, jamás se me ocurriría comprarle a un traficante. Y justamente ese es mi modo de luchar activamente contra el narcotráfico. Ya, pero eso no significa que usted vaya a legislar bajo el efecto de los pitos. No, por supuesto que no, porque ahí es donde entra la educación, el consumo responsable. Y en ese sentido te quiero extender una invitación, Iván, a que nos acompañes. Oiga, cuidado con lo que me va a invitar, diputada. No, este domingo, el 3 de julio, tenemos la 17ª ¿Qué invitación me está haciendo? Cultiva tus derechos. Cultiva tus derechos. Ya. Se va a realizar en 15 ciudades de Chile. Vamos a marchar de Plaza Dignidad hacia el centro. Va a estar presente la bancada transversal, Regulación por la Paz. Por supuesto que las marchas más pacíficas, más grandes también que vivimos en Chile, justamente diciendo necesitamos una nueva política de droga que le arrebate el mercado al crimen organizado y que respete los derechos humanos de las usuarias y usuarios de cannabis, que déjame decirte, en Chile son casi 5 millones de personas. Ya. Entonces, terminemos con estos estigmas, avancemos de manera seria. Lo que proponemos en la bancada transversal Regulación por la Paz, esa es la manera seria de enfrentar el problema del narcotráfico. Esa es la manera seria de avanzar hacia un cambio de paradigma que nos permita tener mejores resultados. Miradas que están puestas sobre la mesa, diputada, le quiero dar las gracias por esta conversación y queda sobre la mesa esa invitación que usted hace. Que le vaya muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Iván, que estés muy bien.